terminando mis estudios, estaba buscando el tema de memoria de título y alguien me dice, mira, se requiere un profesional de la Santa María. Yo había egresado 61, constructor civil, y tenía que hacer el tema. Y si estás dispuesto a irte, yo me voy feliz. Porque entre buscar temas teóricos dije, a lo mejor encontraré un tema práctico en terreno. Y me voy a Cementos Bio Bio, que era una empresa que había nacido al alero del gobierno de don Jorge Alessandri, que era un gobierno que prometía desarrollos y cosas, iba a haber un panorama mejor para el país. Y me voy a Bio Bio, que era una planta que nacía, aquí se relaciona con Huachipato esto, y después se relaciona con Koppers, que aparece desde el principio, no estando en el siglo Koppers, aparece desde el principio eso, porque me voy para inspeccionar y supervisar la construcción de 2 silos de almacenamiento con los que partió Bio Bio los 58 como intuitivo, en función de lo que iba a venir para el país de desarrollo, y se ve copado por el lado del terremoto del 60. Y la construcción necesitaba cemento y tiene que construir 2 silos más, que son unos enormes tanques de concreto, 25 metros de altura, ¿no? Y muy pronto me doy cuenta que ahí había una relación. Koppers estaba detrás de esto. Koppers estuvo desde el origen de Huachipato, para que vayamos entendiendo un poco la historia. Y también estaba en la asesoría de esa planta de cemento. En ese minuto el cemento en Chile era muy Portland, era solo melón, solo por Paico, demoraban en mandar el cemento allá, y en cambio aquí había nacido eso, y además después con el terremoto del 60 se transforma en una necesidad enorme. Pensemos que la carretera, que simple vía, llegaba hasta Chillán, y de Chillán a Puerto Montt era ruta de ripio, y el presidente Alessandri tenía el plan con suministro. Todo esto es antes de mayo del 60, y cambió con mayor razón se produjo lo de Bio. Entonces, estando ya, habiendo terminado esa construcción, donde encontré mi tema de memoria, como paréntesis, porque hice sobre el sistema de construcción, me ofrecen ingresar a Ingeniería y Construcción Siglo Koppers, que estaba haciendo obras dentro de Huachipato. Y me paso feliz porque ya había cumplido mi primera relación, y ingreso el 63 a Ingeniería y Construcción, o sea, llevábamos 3 años, como ayudante del ingeniero de programación de la obra en Huachipato. ¿Qué nos pasa? Las obras en Huachipato comienzan a crecer, son diversas, pero a su vez en este plan de desarrollo comenzamos a trabajar en otras partes. Nos extendemos más allá. Ingeniería y Construcción está haciendo la refinería, 3 plantas para Dow Chemical, y nos extendíamos. Y después obras en nacimiento. Las obras se diversificaban. El Grupo Arauco decide traspasar a faenas de extracción, corte, desarrollo de la parte forestal, y necesita una empresa a la cual le pasa todo su equipamiento, de tal manera que Arauco se dedique a lo que quiera, a producir celulosa y a desarrollar. Se multiplicaba nacimiento, la máquina operadora, el AJA atendiendo una obra aquí, una obra allá. Y bueno, la gerencia central decide que lo lógico es que yo, que había crecido todos estos años desde ahí, me haga cargo. Entonces me designan gerente zonal. Van a Santiago y hay una entrevista con la prensa un poco para empoderarme, digamos. Es curioso porque hay un lapso en ese periodo en que se me pide, un lapso que baja el nivel de trabajo, y se me pide si yo estoy dispuesto a irme a la construcción del matadero frigorífico de Puerto Chacabuco, integrando el equipo que va a construir 66. Cosa que voy feliz, porque quizás nadie sabía, pero yo había pasado mi infancia en Puerto Aysén. Entonces son 2 años y yo regreso. Esa es la obra que me marcó para siempre, digamos. Pero no está pero regresamos, todo esto con mi hijo mayor, tenía 4 o 5 años, con la bruja, y regresamos entonces 68
a Concepción. Y seguíamos creciendo en Concepción. Y vuelvo entonces a conservar mi desarrollo allá. Eso llega hasta que hay un momento en que, hasta la crisis del 82 llega. Era tal la cantidad y la diversidad de trabajo, pero siempre en la línea de construcción, ingeniería y construcción, más construcción que ingeniería. De hecho, la ingeniería las obras no la teníamos, la ingeniería cuando nos tocaba nos apoyábamos con la oficina central de ingeniería. Pero eran muchas, muy diversas. Hicimos obras para Laja, hicimos hacia el sur, Mapal, la planta, matadero frigorífico. El plan del matadero frigorífico, que voy al más interesante por el tamaño y la magnitud y por las condiciones de estar, eran 7, de los cuales en la región estaba el de Chillán, estaba el de Lomas Coloradas, hay una planta papelera ahí, Mapal. En fin, crecía la organización. Ahí hay un aspecto muy importante. La gente con que se estaba trabajando allá estaba proviniendo de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Concepción. En Huachipato tenía una relación con uno de los ingenieros de nuestra contraparte. Me decía, mira, yo te puedo dar los datos de las personas que tienen vocación para trabajar en terreno. Y llegaron a la empresa, nuestra empresa llegó Camilo Sandoval, que con los años llegó a gerente de NAEX del grupo, llegó Enrique Más del Río, que llegó al directorio de Ingeniería y Construcción, Robert Bonner, Gonzalo Ipinza, Domingo Poblete, gerente de un desarrollo empresarial que hizo SK Ecología. Y eso nacía allá, era enorme, nosotros no necesitábamos pensar, crecíamos. Ahora, ¿qué ocurría? Que el país tenía desarrollo en esa región. Y acordémonos de otra cosa. Fue el único periodo que esa región tuvo un desarrollo tan grande. El gobierno de Frei Montalva debe ser, sí. Bueno, antes Alessandri y Frei Montalva, pero a Alessandri lo deja muy frenado para sus obras el terremoto. Y a Frei Montalva lo va dejando frenado otra cosa más terrible, que era el nacimiento del MIR y de los FTR, y las últimas obras nuestras comenzaron a enfrentar el problema de la relación con los trabajadores, con la directiva de los trabajadores. Y ahí comenzó a cambiar la historia de nuestro país, y para mí muy sensible, porque siempre considero de corazón como que yo nací en Concepción porque nacieron mis hijos, todo. Concepción nunca volvió a vivir, hasta el día de hoy, un desarrollo industrial como el que vivió en ese tiempo. Cuando me van a dejar instalado como gerente zonal, los vínculos son los típicos de administración, ¿no? O sea, los métodos de comunicación de ese tiempo eran memorándum, eran telex, algunas ocasiones más importantes llamadas telefónicas. La autoridad para mí era el gerente de operaciones de la empresa. Estaba el gerente general, el gerente de operaciones, y después estaba esta situación excepcional que fue el desarrollo de gerencia zonal por la cantidad de cosas que había que atender allá. De pronto algún viaje a Santiago muy ocasional, más de visita del gerente de operaciones a la zona. En el momento de la construcción de las plantas para nosotros allá de Petroquímica Dow, el gobierno del presidente Frei Montalva, había nacido en el país un movimiento dispuesto a destruir el gobierno de Frei Montalva, desde luego, y yo creo que a destruir el país. Ese movimiento es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o sea, no va a haber obtención de la libertad si no es por las armas. Y en la región de Concepción se crea una rama obrero del MIR, el Frente de Trabajadores Revolucionarios. Nosotros a fines del 68, 70, nos toca enfrentar a eso. Estábamos construyendo para una empresa norteamericana que no entendía lo que pasaba. Nos tomaron la planta. Era algo no visto. Y bueno, vamos encarando los problemas como podemos. Llega lo que ocurrió. El 70 cambia el color político en Chile.
el MIR sigue haciendo de la suya y también le afecta bastante su existencia al presidente Allende y nos vamos deteriorando. Nos manteníamos allá. Pero yo he alcanzado una connotación importante entonces. ¿Qué dijimos? Hay una sola forma de enfrentar esto con los dirigentes sindicales. Yo intenté ir a las asambleas del gobierno de Allende y me decían, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, yo soy empleado igual que ustedes. Era exactamente la verdad. Ah, no, bueno, yo tengo derecho a participar. No había forma, era difícil. Tal vez comenzaban las tomas, venían por todos lados. Bueno, nosotros concluimos que la única forma era enfrentarnos en el mismo terreno. Entonces vinimos a una reunión en Santiago, la gente del norte, del sur teníamos varias obras importantes, un grupo grande, y dijimos, formamos un sindicato de profesionales. Y vamos a estar con ellos en el mismo terreno y en el mismo diálogo. Cosa que ocurrió. Y bueno, fui designado presidente del sindicato. No era casualidad, en mi universidad había sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Santa María. Habíamos tenido una cosa increíble porque viajamos invitados por el presidente Eisenhower en el año 60, los 7 presidentes de las 7 universidades chilenas. Y eso yo estaba en ese momento en tercero todavía de mi universidad. Y bueno, eso nos permitió defendernos hasta que, bueno, entre medio nos estatizaron a nivel de directorio, pero no a nivel de Ramón y gerente general de las obras, pero ya teníamos designado un interventor. Ocurrió que el 11 de septiembre del 73 sabemos lo que pasó, y no nos alcanzaron. Era un operador de la siderurgia de Huachipato, donde habíamos estado tantas cosas. Imagínate que habíamos hecho obras tan grandes como el segundo Altorno. Porque vuelvo un recapítulo hacia atrás. Koppers es el que construye la planta siderúrgica. El primer Altorno tenía 7 años de uso, lo desmontan en Pittsburgh. Filadelfia es la capital como del acero en Estados Unidos. Y lo montan en Huachipato. Pero después el segundo se hace... fue de las grandes obras que hicimos. El 11 de septiembre del 73 íbamos a ir a un paro el día 12 junto con los ingenieros del país. Bueno, y el destino cambió el país. Dándome cuenta que 67, hay que recapitular. Hay un lugar donde podemos estar juntos gremialmente, que es la Cámara Chilena de Construcción. Me estoy refiriendo a la delegación Concepción de la Cámara. La Cámara había nacido el 51-52, 3 o 4 años después nace la delegación de Concepción, y el 67 yo me incorporo como persona. La Cámara permite que un socio persona pueda entrar, ya sea arquitecto, ingeniero civil o constructor civil, que era mi caso. Y ahí comienzo a conocer gente muy valiosa. Un ruso que no me olvido nunca, que es el presidente de la Cámara, que ha llegado a los 15 años a Chile, y que las conversaciones eran tan valiosas porque se conoció en el Estadio Nacional con su señora, en el Winnipeg, ¿no es cierto? Y hombres como eso, que fue el que me invitó a participar en la Cámara. De nosotros en ese momento el líder era Ramón, y obviamente en él teníamos depositada toda nuestra confianza para lo que nos estaba pasando como empresa. Nosotros estamos en el origen de la ley de accidentes del trabajo. Y nosotros ya ahí me mezclo tanto Sigdo-Koppers como Cámara Chilena de Construcción. Cuando Koppers se retira definitivamente de las obras o los gringos, llamémoslo en general, porque habían otras empresas de ingeniería de Huachipato, aquí va a haber trabajo. Pero ustedes, las condiciones con que están los trabajadores, no pueden trabajar en una empresa de estas características. Pero lo primero es tener seguridad. Y la seguridad se va a dar partan con colocarle zapatos de seguridad a los trabajadores, porque de eso, yo creo que eso es antecesor a la ley 16.000, no hay tanto la ley de accidentes del trabajo. Porque como además
La Cámara paralelamente, la Cámara nace como 10 años antes que nosotros, 51, y nosotros nacemos 60, 9 años. Lleva estos proyectos al gobierno, porque sea una ley que nos facilite, como había ocurrido años antes con la ley de asignación familiar, que nace al interior de la Cámara. El empleado no tenía cobertura de ayuda de nada, tenía que andar con corbata. El obrero tenía el seguro social. Entonces, en ese tema fuimos pioneros. En general fuimos pioneros. Tratábamos de llegar a los trabajadores porque éramos trabajadores igual que ellos. Y no nos dejaban. Y ahí es donde decidimos que nosotros también podíamos formar un sindicato. Era difícil porque no había diálogo. De partida, ellos tenían una complicación de división política. Era muy distinto a los socialistas, de los comunistas, y lo peor que tenían era la rama obrera del MIR. Acuérdate que la declaración del principio del MIR tiene, a lo mejor la dije, y tiene una cosa que es fundamental. El movimiento de izquierda de los revolucionarios, que nace en Concepción, donde por primera vez escucho, casado hace poquito, estábamos en un lugar, y escucho una bomba, una cosa que sentí tanto. No, la revolución no se va a lograr nunca, la revolución, que es el objetivo de ellos, no se va a lograr nunca por la vía electoral. Solo se va a lograr por la vía de las armas. Movimiento de izquierda. Líderes en Concepción, Miguel Enrique y otros, personajes que ustedes conocen muy bien en la historia por lo que pasó después, hijo del rector de la Universidad de Concepción. La crisis del 82, que es una crisis. Primero, el país tenía una crisis internacional mundial, porque habiendo en Chile un gobierno militar como el que había, no había apoyo económico por ninguna parte. Y el 82 se produce además una crisis externa, la crisis de la deuda, y no hay otro camino que cerrar Concepción. Todo lo que era descrito en las 2 décadas anteriores, entre 60 y 80, se había muerto, se había acabado. No sé, Concepción no ha vuelto a tener eso. Pero no es que no haya tenido desarrollo, porque ha habido otra forma de desarrollo, pero el desarrollo industrial como en esos tiempos no. Y bueno, fíjate que la Cámara, el país llama a una persona que había sido el ministro de Obras Públicas y ministro de la Vivienda del presidente Frei Montalva. Estaba de presidente de la Cámara, pero no por esa razón, era por los antecedentes anteriores que te acabo de dar. Y lo transforma en ministro de Economía. Modesto Collados Núñez. Él le sugiere antes ese momento, a Pinochet, que saque de intendente de Seguridad Social a un joven que fue alumno de él en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Modesto Collado, le dice. Brillante, le dice. Y usted lo tiene ahí y transfórmelo en ministro de Hacienda, porque hay que hacer algo por la economía. No hay recursos, el país está parado. Acuérdense lo que vino, se crearon los planes del PM, un grupo de trabajadores, otros de la municipalidad, otras cosas que hacían trabajo y los desarmaban, los deshacían, los volvían a tapar, qué sé yo. Y entonces entra al gobierno, al Ministerio de Hacienda, Nambi Hibuco. Y él lo que hace es que aplican para el país lo que él había visto o había sabido por sus padres en Alemania. Las empresas que están produciendo, que eran pocas, las no intervenían y habían quedado rehaciéndose, ¿no es cierto? Porque esto es el 80 y tanto, 83, 84, que tienen que pagar impuestos, posterguen el pago del impuesto. No hay condonación de impuestos, que lo posterguen. De tal modo que los recursos que tendrían que destinar a pagar impuestos ahora los apliquen a generar más actividad, a reparar instalaciones, a generar empleo. Y el país comienza a crecer. Eso se llamó FUT, Fondo de Utilidad Tributaria, que se vino a deshacer después, segundo periodo de la presidenta Bachelet. El fondo había generado
acumulado que las empresas tenían que pagar sí o sí en algún momento, había generado actividad. El país comenzó a crecer 84, 85 y tuvimos 15 o 16 años de crecimiento en el país. Y finalmente las empresas siempre tuvieron que pagar los impuestos, no hubo condonación. Y por eso es que tuvimos que cerrar. Pues. Por eso que te dije que el cierre en Concepción es del 82. Me vengo con familia y todo a Santiago, trasladado a los alumnos, mis hijos estaban en colegio. Por suerte el mayor había terminado los 12 años en los Sagrados Corazones, pero después mis otros 10 hijos, estaba la pelea mía de tener vacantes. O sea, yo creo que le pasaba a todo en mayor o menor escala lo mismo. Imagínate, tratar de conseguir que entraran en la Alianza Santiago mi hija Carolina de Gonzalo. Cosa que logré como el día 26 de febrero me tenían en Ascua. Y eso cada uno en su lugar le afectaba, a los que se quedaron en la zona, a los que se vinieron. Bueno, mis brazos derechos se vinieron a Santiago también, me acuerdo de Julio Matius Busto, otros los ingenieros que decían, venirse, cerrar. Nunca más volvimos a Concepción en una forma como la que te he contado, ni parecía, ni recuerdo que hayamos hecho después alguna obra en la región, que era una región floreciente de desarrollo. Me recibe la gerencia acá en Santiago para hacer algún trabajo en el área administrativa, incluía reorganizar el área de recursos humanos, no sé, además así en ese tiempo, el personal, hacer cambios. Yo me había formado en Concepción paralelamente con cursos del Instituto Chileno de ICARE, de administración, no es que no conociera, me iba formando, me iba ayudando como pudiera muchos cursos, entonces tenía claro eso y la parte social y creamos el área de asistencia social en la área de recursos humanos, creamos una zona y que fue, entre otras cosas, y María Isabel Galdame, que se relacionaba con la Cámara también. La Cámara estaba en lo mismo, la Fundación de Asistencia Social, porque las empresas estaban sufriendo de cualquier manera el mismo problema que sufríamos nosotros. Y en algún momento se me pidió que fuera a administrar el contrato de Colbún, que fue el año 83, y esa fue mi última obra en terreno. Me voy como administrador de la Ingeniería de Construcción. Sacó 3 contratos de los 7 de la Central Colbún. Me voy con la responsabilidad de la subestación en Colbún, donde conocí gente muy valiosa del área de terreno, al jefe de faena, Chispa Guerra, el Alex Harasich, ingeniero de programación y control, Eduardo Contés, el que estaba con la parte administrativa, finanzas. Dura 2 años ahora. Con la experiencia que había en otros campos, SK me pedía algunas operaciones de ayuda. Ya estábamos en una etapa muy distinta a la que habíamos vivido hasta ese momento, porque ya hacía un rato éramos los dueños de nuestra empresa. Porque las empresas estatizadas, como fue la nuestra, primero la CAP, de la que colgábamos nosotros, la Corfo de la CAP, después viene el proceso de licitación. 29 de junio del 74 salió el aviso en Mercurio de la 6 meses después del 11 de septiembre. Claro, yo fui a Europa a conversar con el que había sido gerente nuestro, Patricio Bocar, que estaba en una siderúrgica en el norte de España, Oviedo, provincia de Oviedo, Gijón. Habrá trabajo si nosotros vamos a ser estatizados y se nos va a desarmar a nivel de ejecutivos. Entonces me dijo Patricio, mira, si a duras penas trabajo para mí, que en realidad era un sueño, volvimos. Bueno, pasé a Brasil, cumplí parte de una función, en Madrid con otra empresa, pero era un sueño. Habíamos creado una empresa, éramos como 8 o 9 dentro de esa empresa, diciendo, estatizado a nivel de trabajadores estábamos muertos. Por suerte estábamos estatizados a nivel de directorio, el presidente era comunista, vicepresidente un ingeniero de la CAP socialista, en fin.
Yo creo que el mayor valor de ingeniería y construcción ha sido Copper, porque cuando hablamos, estamos hablando siempre de ingeniería y construcción ha sido Copper, porque se puede confundir con el grupo que nace, bueno, en 85 después y hay otras cantidad de empresas, pero volvamos a esa. Además, me faltó decirte, yo soy director hasta el día de hoy en ingeniería y construcción ha sido Copper, o sea, los valores yo creo que están muy en concordancia con la Cámara de la Construcción. De partida, tenemos un gerente general que fue presidente de la Cámara de los periodos y que era gerente general nuestro. Y esos valores nacen, la Cámara nace una década antes que nosotros, de preocupación por el ser humano. De hecho, crea una fundación que se denomina Fundación de Asistencia Social. Yo, siendo consejero por el lado de Siglo Copper, tuve 11 años en esa fundación. Ahora, al principio era una fundación que no tenía más recursos que la buena voluntad o que colaboraran a la empresa, había una catástrofe y entonces había que atender a los trabajadores que tenían emergencia en sus casas, qué sé yo, y vivíamos de colecta. Bueno, en la Cámara se fue diciendo, mira, nosotros no podemos estar en eso, pero nosotros estuvimos siempre ligados a la fundación. O sea, tenemos que crear otra cosa. Entonces, y ya estaba, de hecho, Inversión en la Construcción está cumpliendo 50 años este año. Entonces, de ahí iban a comenzar a salir los recursos para el área social. Con el tiempo llegó a crear una vicepresidencia a la Cámara. Nosotros estuvimos ligados en el nacimiento de la Cámara, o sea, están imbuidos, o sea, y yo creo que eso fue lo más valioso. Hoy día la Cámara tiene recursos económicos, creó una vicepresidencia hace algunos años del área social. Habíamos hecho una reorganización y, modestia aparte, fui el primer vicepresidente del área social de la Cámara. Eso fue lo que derivó que después me eligieron presidente a mí por 2 años. Estuve en un evento internacional con las empresas constructoras del mundo que se juntan en una localidad y que mayoritariamente tienen su sede en Europa. Y en ese momento que yo era presidente, estuve conversando con Livio Mato, el presidente de Brasil, y me dijo, mira, yo he visitado 70 países en el mundo. Y no hay ninguna Cámara de la Construcción que tenga el prestigio como la que tienen ustedes. Pero sorprendente, ¿no? Sí, porque todos son cámaras gremiales. Y nada más que gremiales. Como en la SOFOFA, como en la Cámara de Comercio, como en el banco, las seis corporaciones que hay aquí en Chile. Ninguna como ustedes por el área social que ustedes crearon. Ese es el principal valor, porque la gente nos vuelve a buscar. Hay un momento que nosotros pasamos por una baja de personal, pero tremenda. Hacia fines del 89, 90, llegamos a tener 500 trabajadores, cuando la media ha sido 12.000, carga, 500. 250 eran los ejecutivos, que eran fundamentales. La gente siempre volvió con nosotros, porque entendió. Yo creo que el pilar ha sido la preocupación del área social. Y eso pasa en todos los planos, porque cuando los ejecutivos rematamos y adquirimos la empresa y después se produjeron opciones, inmediatamente pensamos que la capa que seguía podía tener opción para ayudarlo, incluso para los créditos. Hubo tres etapas. Entonces, esa gente que venía imbuida, o sea, los gerentes mantuvieron ligados a nosotros y las otras generaciones. Sin tener esos cuadros, digamos, la empresa en algún momento, sobre todo la construcción, que es como muy gitana, entre comillas, ¿cierto? Los trabajadores vuelven cuando hemos hecho por ellos, pero ellos mientras tanto se van entonces a esta, a la otra, porque son de su especialidad, si son montador eléctrico, mecánico, estructural, sí, lo que haga. Estaba en una conferencia yo de Gerardo Varela, que es un columnista, que es un abogado, que yo creo que sabemos, qué sé yo. Y él dijo en esa conferencia, desayuno en la mañana, en la segunda mitad del siglo pasado,
1950, 2000. De ese periodo estamos hablando. Se han creado solo 2 grupos empresariales en el país: Sigdo Coppers y Security. Yo me quedé esperando que terminara la charla. Y Gerardo me dijo: yo sabía que tú me ibas a esperar, o porque no me ibas a creer. Que eran ustedes el 60 que nacieron, el 61. Eran unos 1.500 trabajadores que solo tenían el campo de la construcción. ¿Y qué son hoy día? La charla de esto que te estoy hablando son 2 años atrás. Ya había sido ministro de Educación 2 o 3 años atrás. Había sido ministro 1 año de Educación del presidente Piñera. ¿Y qué son ahora? Una empresa que hizo, eso no lo dijo él, pero te lo digo yo. Cuando vendimos el grupo CTI, Densa Madensa, y adquirimos la empresa Magotó en Europa, la mayor inversión hecha por una empresa chilena a esa fecha en Europa. O sea, ¿qué son hoy día? Un grupo que te está 55% de sus ingresos provienen del exterior, empresas líderes como Naex están en los 5 continentes. Eso es. Y dime otra que haya crecido así. Y Security, ¿qué era? Me dijo. Una oficina de 100 personas en Agustina, la filial de un banco norteamericano. Bueno, ¿y qué era? Y en ese momento eran 3.200 trabajadores el día de la charla, y había como 15 filiales financieras que se habían creado. Dime otro grupo que haya nacido así en el país, cosa que aquí no me creyeron, los ejecutivos buscaron y después no volvieron con respuesta porque no encontraron ninguna. Somos depositarios de una responsabilidad muy grande, eso es lo que quiero, sería el mejor mensaje, o sea, lo que acabo de decirte. Hay que cuidarlo. Bueno, el país tiene que el país y las circunstancias tienen que ayudarnos a volver a tener inversión, a tener actividad. Sé cómo está, porque como estoy el director de Ingeniería y Construcción, sé que estamos preocupados, interesados en que las cosas cambien. Estos momentos, fíjate que nunca tan malo como el del 90, que llevamos 500 personas, no hemos bajado de ninguna manera en este tiempo, con lo más que hemos estado un país sin inversión, sin crecimiento, en fin. O sea, tiene para otros 60 años Ingeniería y Construcción.